Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El título es Antes bien con humildad. Vaya manera de empezar este capítulo 2, que es la continuidad prácticamente, obvio, de los 3 últimos versículos del capítulo 1. En el primer capítulo vimos lo que es la filosofía de vida para el cristiano, resumida en el verso 21, que es uno de los versículos favoritos que nosotros deberíamos de tener, Filipenses 1:21, que nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Cristo era el centro mismo, hermanos, de la vida de Pablo, y eso es lo que Pablo quiere transmitir a la iglesia. Nos quiere transmitir a nosotros por medio del Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo Pablo fue inspirado para ser de bendición y edificación y enseñanza para nosotros. Ahora en este capítulo 2 llegamos al patrón de la vida cristiana, que es llegar a ser como Cristo. Primero es la filosofía de vida. Para mí vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Si yo vivo para Cristo, yo vivo para Él, como lo cantamos al inicio, la primera canción. Yo vivo para Él, yo vivo para Cristo, y si muero es ganancia. Porque ya estoy con Él y voy a estar con Él por la eternidad. No estamos dormidos, hermanos. Estamos en vida con Él, contemplando su hermosura. Como dice esa canción, solo me imagino, no sé qué haré el día que lo vea y saber que Él tomó mi lugar y que por medio de Él yo puedo disfrutar de la vida eterna del Padre, cuando pude haber sido destruido, enviado a una vida sin Jesús, sin Dios, totalmente atormentado por haber rechazado ese regalo maravilloso que es en Cristo Jesús. Así que ahora nos dice Pablo, bueno, pues ahora este es el patrón a seguir, que nosotros seamos como Cristo. Así que es una exhortación que hace Pablo a los filipenses para ser humildes como Cristo es. En muchas ocasiones yo escucho decir frecuentemente a muchos cristianos que son seguidores de Jesús. Pero me gustaría preguntar a esos hermanos o cristianos, ¿qué significa para ellos ser un seguidor de Jesús? Especialmente cuando ves que su vida no obedece a la palabra de Dios. Hoy en día por todos lados, todo mundo es cristiano. Perdón. Todo mundo es cristiano. Todo mundo se dice cristiano, pero yo no veo que ninguno siga a Cristo. Yo no veo que ninguno quiera ser como Cristo, que no sigamos sus pisadas. No sabemos si realmente Gandhi dijo eso o no, porque es famoso por ello, pero Gandhi dijo: no, yo no tengo nada con Jesús. Para mí Jesús es de lo máximo, no sé, profeta. Es como él lo veía. Dice, el problema es con el cristiano, porque se dicen cristianos y yo no los veo que sean como Jesús. Yo no los veo vivir como Jesús. Ese es el problema. En Lucas 6:46, palabras, imagínate, de nuestro Señor, el verbo hecho carne, aquel que se despojó, que esto lo veremos si Dios no lo permite
en 2 semanas, aquel que se despojó de su gloria y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su grandeza, vino y anduvo entre nosotros. Y él mismo declara ahí, dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Ese es el objetivo de lo que quiere decir Pablo. Ese es el mensaje en este pasaje de la palabra de Dios. En Mateo 7:21, nuestro Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que se comporta conforme a su palabra, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Porque aunque me digas Señor, Señor, qué triste es, y Dios no lo quiera, yo no lo quiero, que se me diga: apártate de mí, nunca te conocí. Pero Señor, no te conozco. Claro que Él es omnisciente, Él conoce a todos, pero te está diciendo: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no te comportas como yo? Ese es el mensaje. Y la palabra del Señor nos enseña que Jesús es el modelo de la vida cristiana. Pablo nos enseña aquí en Filipenses que Cristo es el modelo de la vida. Es nuestro modelo a seguir. Por eso nos llamamos cristianos. No nos llamamos pablinos. Por eso no te llames calvinista, no te llames arminiano, llámate cristiano, porque tú eres un seguidor de Cristo. No somos davicinos, somos cristianos, seguimos a Cristo. Cristo es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Cristo es el que murió en la cruz, el que además está sentado a la diestra de Dios Padre. Además intercede por nosotros. A Él pertenecemos. A Él es al que seguimos. Por eso escribió en Filipenses 3:17 el apóstol Pablo: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. ¡Wow! ¡Qué palabras tan gruesas! Híjole, la verdad que yo hasta ahorita no me atrevo a decirlas. Imagínate, sean imitadores de mí y miren así a los que se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Cuál ejemplo? El de 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, dice Pablo, así como yo. ¿De quién? De Luis Miguel. No, de R.C. Sproul. Así como yo de John MacArthur. No, así como yo de Cristo. Pablo nunca dijo así como yo de Pedro, o así como yo de Mateo, de Juan, de Bartolomé. No, de Cristo. Somos de Cristo. No son de Pablo, no son de Apolos, decía, no son de Cefas, o sea, de Pedro, no son ni siquiera de Pablo, decía él. Sí, imítenme a mí, pero así como yo imito a Cristo, o sea, seamos imitadores de Cristo. Así que si somos cristianos, debemos ser, cuando nos deben de ver una pizca de nosotros. ¿De quién, hermanos? De Cristo. ¿Te acuerdas a Pedro? Sí, tú eres uno de ellos. Porque tú vistes y hablas como ellos.
tú eres uno de sus discípulos. Qué hermoso sería que así nos dijeran a nosotros, ¿no lo crees? Pero ¿qué crees? Los tiempos cambiaron y ahora decimos soy cristiano y los de afuera te dicen, no es cierto. Sí, sí soy cristiano, no es cierto. Y los de nuestra propia familia nos dicen, no es cierto. Y más si empiezan a leer la Biblia y empiezan a ver cómo era Cristo. Si somos salvos, Cristo está siendo formado en nosotros. Y es solo por el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo a los romanos les escribe en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos predestinó el Padre? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos salvó el Padre? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro patrón a seguir. Debemos de seguir sus pisadas, debemos meter esta información, hermanos, a nuestra mente. Es bien importante, sumamente importante entender de una vez por todas que fuimos rescatados, salvados para ser como Cristo. Mira lo que dice Pedro en su primer carta, primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigan sus pisadas. Para eso murió Cristo, para que valores lo que Él hace y sigas sus pisadas si es que realmente creemos en Él. Esto es lo que entendieron muy bien los apóstoles y los cristianos del primer siglo, hermanos. Si ellos vinieran y vivieran en nuestro siglo, se volvían a morir. Imagínate nomás, cuando estemos por la eternidad y que platiquemos con algunos de ellos, nos vamos a sentir así chiquitos. La semana pasada o la semana antepasada, ya no me acuerdo cuándo fue, precisamente hablando aquí de Filipenses, yo les decía que este libro fue forjado y nosotros lo tenemos y lo disfrutamos. Esta bendita palabra de Dios a precio de sangre. ¿Puedes creerlo? ¿Cuánta gente no dio su vida para que tú y yo podamos tener esta bendición? Enorme bendición. Gracias a Dios por ello y gracias a Dios por cada uno de esos mártires. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo una y otra vez: porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Juan 13:15. Como yo los he amado, así también ámense. Juan 13:34. Debemos ser imitadores de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió en primera de Juan 2:6, dice: el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así de sencillo. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dice, prácticamente Juan lo está diciendo. Si tú vas y lo lees, primera de Juan, capítulo 2, verso 6, tú te vas a dar cuenta que Juan está diciendo, si no, se te va a ver como un mentiroso. Si tú te dices ser cristiano y no eres como Cristo, entonces tenemos que los que dicen ser seguidores de Jesús deberían verse como Jesús.
Y eso es lo que quiere el apóstol Pablo con la iglesia de Filipos. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que tú y yo metamos esa información y que lo sepamos, y que ya es tiempo que dejemos de jugar al cristiano y que de veras nos comportemos como Cristo. Antes bien con humildad. Dice el verso 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, por tanto, se refiere a por ende, o en consecuencia, o por eso, o por tal razón, por consiguiente, o como resultado de, o por motivo de las razones antes mencionadas. Lo que está sucediendo aquí es que al enseñarles Pablo a los filipenses cómo comportarse, lo que vimos la semana pasada en el capítulo 1, verso 27 al 30, cómo comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, a estar firmes en un mismo espíritu y a combatir unánimes por la fe. Ahora Pablo les enseña cómo actuar siendo imitadores de Cristo. En este verso 1 analicemos un juego de preguntas retóricas que Pablo le está haciendo a la iglesia de Filipo y que prácticamente el Espíritu Santo nos hace a nosotros, o para que nosotros nos las hagamos a leerlas, para ser humildes, para ser como Cristo, para la unidad, para ser de un mismo sentir. La primera pregunta retórica que dice si hay alguna consolación en Cristo. Si los cristianos han creído en Cristo, obviamente que tenemos consolación en Cristo, porque Él es un consolador. Él es un consolador. Veamos lo que nos dice de Cristo el Evangelio de Lucas, Lucas 2:25. Dice: y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este ancianito anhelaba ver al Mesías prometido, y cuando llevan a presentar al niño, él lo ve, ¿verdad? Y dice: y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre estaba esperando, inclusive él dice: ahora sí puedo morir a gusto, porque ya lo conocí. ¿A quién? A Cristo. Este versículo dice que Jesús es consolador. Por ejemplo, escribió Pablo en segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Cristo nos consuela, aunque tengamos como cristianos aflicciones y diversas pruebas en todo nuestro caminar. Tenemos este privilegio maravilloso que lo tenemos a Él, y somos consolados por Él, por Cristo. Y esto es lo hermoso. Consolación también se traduce como ánimo y se deriva de la palabra griega paraklesis, que significa ponerse al lado de alguien para ayudar, aconsejar y exhortar. En la Biblia vemos, hermanos, a la Santa Trinidad consolando. Vemos al Padre siendo consolador, vemos al Hijo siendo consolador, y vemos al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, dice, porque el Padre les enviará otro consolador. Es lo que dijo Cristo, ¿no? Y ahí mismo, por eso Cristo, antes de partir de este mundo, orando al Padre, declara en Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que si eres de Cristo, si yo soy de Cristo,
Claro que hay consolación en Cristo. Por eso Pablo dice, si hay algo de esto, y ahorita vamos a ver hacia dónde nos va llevando el apóstol Pablo. Segunda pregunta retórica, va muy de la mano. Si hay algún consuelo de amor, cada cristiano debe saber lo que es el consuelo de amor dado por Dios. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Repito, segunda de Corintios 1, 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de ¿qué? De toda consolación. Aquí está el Padre como consolador, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Obviamente que todo esto nos está llevando que si somos cristianos vamos a estar unidos, y nosotros hemos experimentado el consuelo que Cristo nos da, o que la Santa Trinidad nos da, si lo quieres ver, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero viene el consuelo de amor, para que nosotros consolemos también con ese amor, nos consolemos unos a otros. No hay ninguna manera en la que Dios no pueda consolarnos, y no hay circunstancias más allá de su consuelo, para que como seguidores de Cristo también nosotros consolemos a los que están en cualquier tribulación. Así que por supuesto que hemos experimentado el consuelo de amor. Tercera pregunta retórica, si hay alguna comunión del Espíritu. Qué hermoso, me encanta esta tercera pregunta. Esta tercera pregunta es sumamente importante, es de mucha importancia para nuestro crecimiento espiritual, porque es indispensable como hijos de Dios tener comunión con el Espíritu Santo, para que Cristo sea moldeado, formado en nosotros, y para que nosotros nos podamos amar unos a otros. Eso es lo que está hablando. Cada cristiano debería saber lo que es tener relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a tener esa relación con el Espíritu Santo? Bueno, Él es el que nos trajo a los pies de Cristo. Él es el que nos mostró a Cristo. ¿Y cómo vamos a tener esa relación? Leyendo la palabra de Dios, que toda ha sido inspirada por Él. Teniendo esa relación en oración. Él es el que nos dice que le digamos Abba Padre. Él es el que nos enseña todas las cosas. Él nos santifica en la verdad, y su palabra es la verdad. Es indispensable la comunión con el Espíritu Santo. Comunión es la antigua palabra griega que se llama koinonía, y esto significa el compartir las cosas en común. Así que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el cual no conocíamos, ahora le conocemos. Y no nomás le conocemos, mira lo que dice Juan 14, 17, dice nuestro Señor Jesucristo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. Esto era porque aún todavía no venía el Espíritu Santo en Pentecostés, pero ahora nosotros podemos decir, porque mora en ustedes y está en ustedes, cuando tenemos comunión con Él, o a menos que no le conozcamos.
El Espíritu Santo llena, guía y se mueve en nuestras vidas de una manera poderosa y hermosa, preciosa. El Espíritu Santo es el sello y la garantía de que le pertenecemos a Dios, de la herencia eterna. Imagínate, el Espíritu Santo es fuente de poder espiritual, nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda a orar. El Espíritu Santo nos lleva y nos muestra y nos moldea a ser como Cristo. Gloria a Dios por su precioso Espíritu Santo en nosotros. Dios Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Dice, va a llegar ese día en que veamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de ¿quién? Del Señor, como por el Espíritu del Señor. Eso es lo importante de la coinonía con el Espíritu Santo. Hermanos, esto es serio. Y es una realidad. Si realmente lo vivimos, si lo vives. Así que tengamos comunión, coinonía con el Espíritu Santo. La cuarta y última pregunta retórica es si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo asume que cada cristiano debe conocer el afecto entrañable, debe conocer la intimidad, el afecto íntimo y la misericordia de Dios. El rey David escribió en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Yahvé es con los que le temen, es con los que le honran, es con los que se desviven para Él, es con los que viven para Él. Qué bendición, qué maravilla. Es tan solo 4, imagínate, en tan solo 4 capítulos que tiene Filipenses. El apóstol Pablo habla en 15 ocasiones del gozo en medio de la adversidad, de que nos gocemos. Luego añade el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este conjunto de palabras habla de la unidad profunda, permanente e interna entre los filipenses. Es el mismo mensaje para todos nosotros hoy. Pablo les recuerda una vez más la unidad. Para el Señor es muy importante el amor y la unidad, ser de un mismo sentir. Así lo escribió Pablo a las iglesias. En Efesios 4:3-6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad es la meta, hermanos, como cristianos, como iglesia. Es la petición en oración de Cristo delante del Padre. En Juan 17:20 y 21 dice Cristo, mas no ruego solamente por estos, o sea, no ruego solamente por mis discípulos, por mis apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué importante es, qué importante. Completen mi gozo, por eso dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Oh, hermanos, que la iglesia llegue a ese nivel hoy en día.
que tuvo la iglesia del primer siglo, que tenían en común todas las cosas. Y ninguno de ellos decía ser propio lo que tenía. Lo sabían compartir. Antes bien con humildad. Verso 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hijo, qué difícil. Principalmente en la era, en el tiempo que nos encontramos hoy. Son las paradojas de la Biblia. Nada hagan por contienda. También se puede traducir: nada hagan por ambición egoísta. Pablo ya lo había dicho, que tuvieran cuidado cuando recién iniciamos Filipenses. La enseñanza es que deberían reconciliarse y dejar a un lado sus egoísmos. Por ejemplo, en los versos 15 y 16 del capítulo 1 de Filipenses, les dice: a la verdad, algunos a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, o sea, por ambición egoísta, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Lamentablemente, en ocasiones, hasta lo que podemos estar haciendo correctamente puede estar cargado de contienda, de envidia y vanidad. Como predicar el evangelio. Y aunque lo pueda estar predicando yo bien, apegado a la palabra, yo se los decía hace semanas atrás, yo aquí puedo decir misa, pero si no vivo lo que predico, debo tener mucho cuidado. Eso es a lo que se refiere Pablo. Nos puede seducir la contienda, la vanagloria, la envidia. Y todo esto es carnal, es obra de la carne. La contienda es 100% carnal, diría yo, diabólica. En Gálatas 5, 19 y 20 escribe el apóstol Pablo y manifiesta: son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y luego ahí viene lo que es la contienda: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Nada hagan por contienda, nada hagan por vanagloria. Vanagloria es el tener un alto concepto de uno mismo sobre los demás. Vanagloria es tener un excesivo interés propio y una preocupación propia. Mucho de lo que nosotros hacemos, lamentablemente, no es por el amor hacia los demás, no es también a veces por el amor a Cristo. Es por ser vistos. Y lo digo de nosotros los predicadores, principalmente. Es por el ego. Es por la promoción. Es porque queremos que nos vean. Vean qué machines somos. ¿Ah? Qué distinto a Cristo. Qué distinto a los apóstoles. Estaba viendo un reportaje en la semana y es triste y es lamentable, hermanos, pero hoy la mayoría de los pastores lo que está buscando es tener la iglesia más bonita.
fulano tiene tal pantalla, ve y cómprate una mejor. Mira el stage que tiene, vamos a hacerlo así. No está mal si lo que tú quieres hacer es dejar como este lugar lo mejor que puedas cuando tienes económicamente. Ok, vamos a meterle, vamos a invertirle, pero que esa no sea tu prioridad, para que vean que tengo la iglesia más bonita, para que vean que traigo un traje Armani. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú crees que esa gente hubiera seguido a Cristo en el primer siglo? Es lo que le dijo al joven rico. Las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Tú crees que hubieran seguido a Pablo? Hoy en día muchos predicadores no te van a una ciudad si no les das un hotel 5 estrellas. Pablo, Pedro, Juan, todos ellos te decían, ¿cómo está la cárcel de ahí? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Tú crees que ellos iban a preocupar por su traje? ¿Por qué corbata me voy a poner? ¿Cuál se me ve mejor? Ah, mira este traje. Ah, mira esto. No, no haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es más, dice Pablo, estando en la condición de hombre, se humilló todavía a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tú crees que Cristo iba a estar preocupado por cómo debería de verse? Mateo 6, 1 al 5, guárdense de hacer su justicia. Este es Cristo hablando delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendrían recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser ¿qué? Alabado por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Hay gente que cuando va a darle dinero a un mendigo o a un, hoy en día son homeless, ¿sí, verdad? Homeless se les llaman, a un vagabundo, le hacen así, tac, 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 para que suene la de ese, lo ya dan. Eso es lo que está diciendo. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Son cosas buenas el dar limosna, el dar ofrenda, el ser una persona generosa, sí. Pero mucho cuidado con qué motivo lo estamos haciendo. Es bueno orar, claro que es bueno orar, pero mucho cuidado con qué motivo lo estamos haciendo. Nuestro Señor Jesús le dijo una y otra vez en los evangelios esto precisamente, de que no lo hagamos para ser visto por los hombres. La enseñanza de Jesús es que seamos humildes,
El Salmo 138:6 dice: porque Yahvé es excelso, atiende al humilde, mas al altivo, al vanidoso mira de lejos. Pedro lo dijo así: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Una definición del diccionario de la palabra vanagloria es una opinión excesivamente favorable de la habilidad propia, importancia o inteligencia. Hermanos, es presunción. Debemos tener mucho cuidado. El proverbio escrito por Salomón, Proverbios 21:24, dice: escarnecedor, o sea, burlón. La persona burlona es el nombre del soberbio, del orgulloso y presuntuoso, o sea, altanero, que obra en la insolencia, en la arrogancia de su presunción, de su altanería. Qué triste cuando hacemos las cosas sintiéndonos muy por encima de los demás, muy importantes, porque tenemos la capacidad o el talento. Nos alejamos de la voluntad de Dios y nos agrada. En realidad no queremos agradar a Dios, sino a nosotros mismos. Por eso añadió Pablo: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, como superiores a él mismo. Esto es completamente contradictorio con la actitud del mundo, debido a que la humildad es la palabra menos atractiva para el modo de pensar del mundo. A tal grado que algunos consideran la humildad como un defecto, no una virtud, mientras la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre sopórtense unos a otros, o sea, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. La idea pagana y secular o mundana de la humanidad es imponer la voluntad de uno sobre los demás, caiga quien caiga. No me importa si te pisoteo, no me importa si tú pierdes, yo voy a pasar por encima del que sea, porque lo voy a lograr. Dime si no es la mentalidad mundana. Mateo 20:25-27 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad o potestad? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, mira el consejo que nos da el Espíritu Santo a nosotros, y a lo mejor este video lo va a ver algunos en las redes sociales, algunos que no comprenden a Cristo, y van a decir: mediocres, qué bueno que piensen así, yo voy a salir adelante. Dice: mas entre ustedes no será así, nos dice Cristo, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes será su siervo. Estará a servicio de los demás. La idea del mundo es que cuando alguien se inclina hacia los demás, para ellos es vergonzoso, para ellos es un oprobio. Todo lo contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, la vergüenza, el oprobio, mas con los humildes está la sabiduría. Jesús declaró en Mateo 11:29: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí.
Es la única vez que vas a escuchar a nuestro Señor Jesucristo decir: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Gracias, Señor. La idea ética cristiana de la humildad no puede ser alcanzada por la mente secular o del hombre natural. Jamás, jamás. Pero para el hombre nacido de nuevo, nacido de Dios, el significado de humildad, para ti, para mí, debería de ser una gran bendición. El apóstol sabía que ser humilde es llegar a ser como Cristo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A mí desde muy chico me ha gustado el deporte, me gusta el box, el fútbol, básquetbol, y he visto varias décadas pasar. Pero caramba, esta última década, cómo es orgulloso el deportista. No, hombre, esto, ¿cuándo va a ver como superior al otro? Yo antes veía declarar a algunos decir: es muy buen boxeador, no sé cómo me vaya a ir, que gane el mejor. Hoy no. Escúchalos nomás, a futbolistas, más si es argentino, que son sencillitos. Pero es triste, es una era vanidosa en toda la extensión de la palabra. Este es el meollo del asunto. La Biblia no tiene nada que ver con la idea que tenemos que llevar una actitud de confianza superior en toda situación, ni que la idea de que esto es el fundamento de una personalidad humana saludable. Si le vamos a creer a Cristo, si vamos a ser como Cristo, vivamos como Cristo. Juan 13, 14 y 15. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Hoy en día, obviamente, no es que laves los pies, lo que Cristo te está diciendo: hey, sírvanse los unos a los otros. Hoy en día te diría: voléale los zapatos a tu hermano, sírvele, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Punto, se acabó. A lo que quiere llegar Pablo con Filipenses y el Señor con nosotros es que si yo te considero a ti como superior a mí, y tú me consideras a mí como superior a ti, entonces una cosa maravillosa sucede. No va a haber contiendas, no va a haber envidias, no va a haber vanagloria. Hay coinonía, hay unidad. Automáticamente nos vamos a amar los unos a los otros. Nos vamos a respetar unos a otros. Y si alguno está fallando en algo, en amor, lo vamos a hacer entrar en razón. Eso es la iglesia. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Lo más importante, hermanos, es que Cristo está siendo moldeado en nosotros. Antes bien con humildad. Último verso, el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo insiste en el mensaje. Pablo insiste en la humildad. Mientras nosotros ponemos de lado nuestras ambiciones egoístas y nuestras tendencias de pensar que somos superiores y que somos mejores y que somos únicos, entonces naturalmente tendremos una mayor preocupación
por los intereses de los demás. Queremos servir a los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio. Debemos amar a los demás, servir a los demás. Nuestro ejemplo a seguir nos dejó dicho en el Evangelio de Marcos, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, por ti y por mí. Gracias, Señor. Sino cada cual viendo también por lo del otro o por lo de los otros. En los próximos versículos la palabra de Dios nos hablará de manera profunda y más directo del ejemplo del servicio de Jesús. Y así terminamos como iniciamos. El mensaje es llegar a ser como Cristo. Por eso es que el Señor nos salvó, hermanos, para que seamos como Él, para seguir sus pisadas. Ese es el deseo de Pablo. Mira, ve conmigo y apunta este versículo de Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. ¿Cuántos están ahí? Y si no, lo pueden leer acá enfrente. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, prácticamente por quienes me desvivo, dice Pablo. Hasta que Cristo, ¿qué? Sea formado ¿en quién? En ustedes. De eso se trata, hermanos. Cuando lleguemos tú y yo ante su presencia, que será maravilloso. Como hoy en día que estábamos cantando y cuando terminamos diciéndole: tú mereces toda gloria, la honra sea a ti, porque solo tú eres digno de adorar y por siempre reinarás. Yo me ponía a pensar, imagínate cuando estemos todos nosotros, de todo tribu, pueblo, lengua y nación, adorando a nuestro Dios cara a cara. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Pero cuando tú y yo lleguemos allá, cuando tú y yo estemos allá, delante de su presencia, no se nos va a preguntar: ¿cuánto fue lo que hiciste? ¿O cuánto fue lo que ganaste? ¿Quieres te pinto el panorama que todo el mundo ve? Cuando tú llegues delante de San Pedro, no te va a preguntar: ¿cuánto hiciste? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuántos talentos tuviste? No. ¿Cuánto de Cristo hay en ti? ¿Cuánto de Cristo hay en mí? Para que el Señor te diga: pasa, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero oír esas palabras. Yo no quiero oír: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Señor, pero si yo te cantaba, yo predicaba, yo estuve en estadios llenos. No, apártate de mí, no te conozco.
Pero qué hermoso cuando el Padre ve a Cristo en ti. Imagínate, ve a Cristo en ti. ¿Cuánto de Cristo hay en ti y en mí? Para que el Señor te diga, entra en el gozo de tu Señor. Por eso el mensaje que veremos primero Dios en 2 semanas arrancará si haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que antes bien con humildad, hermanos, seamos humildes. Démosle gracias.